En economía es muy usual que una pésima noticia para un rubro sea muy buena para otro. Eso lo vimos claramente este lunes cuando el desplome del cobre impulsó al dólar, lo que de momento reduce los temores de los exportadores chilenos. Sin embargo, hay quienes todavía piden al Banco Central más señales para evitar que la divisa vuelva a depreciarse. Precisamente sobre la trayectoria del dólar hablaremos con Patricio Roncagliolo, socio director de FXCM. Patricio, nuevamente gracias por estar en Agenda Económica. Hola, buenas tardes. Bueno, el dólar cerró este lunes en 4.72,20. ¿Cómo se podría definir ahora el momento del dólar? ¿Esto es un veranito de San Juan para los exportadores para que estén más tranquilos? ¿O volveremos a ver al dólar a niveles bajo 470? Yo creo que lo vamos a volver a ver por debajo de 470. La verdad, lo que ha pasado es un rebote. Durante el año el dólar ha estado bastante acotado, 465, 475 prácticamente. Y después de una caída pronunciada, que veamos una corrección a niveles de 472, como lo hemos visto, en medio de un escenario que ha sido negativo especialmente para Chile, producto de la baja del cobre, sin duda impacta, pero por ahora no cambia nada el escenario de largo plazo. Sigue siendo, como lo han manifestado algunas autoridades, por ejemplo, el ministro de Hacienda, las políticas expansivas, por ejemplo, en Estados Unidos, Japón, especialmente en Estados Unidos, que inunda de dólares el mundo, la principal razón de que el dólar se mantenga bajo, y mientras se mantenga ese factor, no hay mucho que hacer acá, por ejemplo, en Chile. Yo creo que es uno, no me atrevo a decir si es el principal, pero por lo menos uno de los principales. Para que baje el dólar y se aprecie el peso, en la práctica, tiene que haber una debilidad del dólar en los mercados internacionales, la cual se está dando específicamente por lo que tú dices, tasa de interés en Estados Unidos del 0,25% y compras mensuales por 85.000 millones de dólares en bonos por parte del FED, lo cual sin duda tiene el mercado inundado de liquidez en dólares, y esto es algo que ya lleva bastante tiempo. Y por otro lado, en Chile tenemos una economía que el año pasado creció al 5,6%, este año probablemente lo va a hacer al 5%, un presupuesto fiscal con superávit, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países del mundo, un nivel de endeudamiento muy bajo, y con todo eso hay que sumarle tasas de interés que son bastante más atractivas de lo que hay en el resto del mundo. Por lo tanto, está todo el incentivo para invertir en una economía que es sólida y que además tiene un buen premio por riesgo. Los exportadores, de hecho, este lunes nuevamente fueron los exportadores de manufactura a reunirse con el Banco Central. Este miércoles irán Fedefruta, irá también a SOEX a nuevamente conversar del tema con Rodrigo Vergara, y al parecer hay dos formas, por lo menos, que ellos están pidiendo de que se intervenga de alguna manera el dólar. Uno, a través de compra en el mercado, que es la forma usual que lo que hace el Banco Central, o la otra es también reducir la tasa de interés para que sea menos atractivo la entrada de capitales. ¿Se ven más lejanas ahora el usar estas dos formas de política del Banco Central, que vemos el dólar un poco más alto que hace algunos días? A ver, me voy a referir primero a la última. Reducir la tasa de interés es algo que se ve muy poco probable. El año pasado el consumo fue 7,1%, lo que aumentó la demanda interna por sobre el producto de 5,6%. Y este año ya se especula que podría ser entre 7 u 8% el aumento de la demanda interna versus un producto de 5%. Por lo tanto, la tasa de interés debería tender a subir más que a bajar. Y adicionalmente a eso, para que realmente fuese poco atractivo invertir en Chile, la tasa de interés no estamos hablando que debería bajar medio punto, debería bajar en forma mucho más considerable. Por lo tanto, se ve muy poco probable. Respecto al otro tema de invertir directamente en el mercado, hay que tener claro que el rol del Banco Central es velar por la estabilidad de precios, no velar porque el dólar suba. En ese escenario lo que hemos visto es que el Banco Central interviene cuando considera que los fundamentos de la economía están desalineados con el precio del dólar. En su último informe de política monetaria sostuvo que si bien el dólar estaba en la parte baja, todavía era coherente con los fundamentos de la economía. De hecho, muchos esperábamos qué es lo que iba a decir el Banco Central en su último informe y, como tú dices, no dijo nada al respecto que llame la atención. Lo cual valida que por ahora el precio está dentro de lo que son los fundamentos. Por lo tanto, el pensar en una intervención tiene que ser porque hay un precio extremo en que el mercado del dólar está muy desalineado con esos fundamentos. ¿Y por qué principalmente tiene que ser un precio muy extremo? Primero, por dos factores.
primero, no puede ser un precio que haga que la subida de corto plazo sea una oportunidad de venta para aprovechar las tasas de interés. Lo que pasó hace 2 años cuando se intervino en 465 pesos, el dólar subió 30 pesos prácticamente los primeros días y después de 2 meses cayó incluso por debajo a 453 pesos. Lo que demuestra lo que dicen muchos expertos, de que las intervenciones rara vez tienen el efecto que se busca prolongadamente, sino que es sumamente cortoplacista. Exactamente. En el corto plazo, por supuesto que tienen un efecto, pero en el largo plazo no lo tienen. Y el segundo factor, quizás el más relevante, es el costo financiero para el Banco Central de intervenir en el mercado. En la práctica, tenemos una diferencia de tasas que provoca que cuando el Banco Central interviene en el mercado, tome activos a una tasa muy por debajo de los pasivos que debe tomar para comprar estos dólares. Necesita dólares que probablemente invierte al 1,8%, que es lo que es una tasa en un bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, versus emitir deuda, una tasa a 10 años en Chile de un papel del Banco Central para financiar con esos pesos la compra de los dólares, paga alrededor del 5,3%. O sea, hablamos de una brecha de 3,5% por cada dólar que se compre. En una intervención de 20.000 millones de dólares, estamos hablando de cada año un costo de 700 millones de dólares. Por lo tanto, si vamos a suponer que eso se mantiene por varios años, ya que la deuda se emita varios años y los dólares se mantienen durante varios años, tiene que ser un precio realmente atractivo y desalineado de los fundamentos de verdad como para justificar ese gasto de varios miles de millones de dólares para el Banco Central. Mi última pregunta, Patricio, y tiene también que ver sobre si lo que pasó el lunes, una caída del oro cercana al 10%. Muchos creen, y siempre se dice, que el oro es el refugio seguro. Cualquier inversionista que quiera lograr ganancias, aunque no sean muy altas, pero seguras, vaya al oro. Con lo que pasó el lunes, ¿se reafirma esa tesis o empieza un poco a tambalear? A ver, yo creo que ningún refugio es totalmente seguro, ni siquiera la renta fija es totalmente segura, ya que también tiene una variabilidad en los precios. Ahora, yo creo que hay que entender el por qué se produjo la caída del oro. Se juntan varios factores. Primero, la semana pasada el Banco de Chipre anunció la venta de reservas de oro para pagar el rescate financiero. Primer factor. El lunes conocimos que el crecimiento en China fue de solo 7,7%. El último trimestre del año pasado fue 7,9%. Las estimaciones hablaban de un 8%. Con ese crecimiento, por supuesto que la demanda de oro disminuye. Casi el 25% de la demanda mundial de oro proviene de China. Ese es el segundo factor. Al romper también la barrera de los $1.500 la onza, se gatillaron muchas órdenes de venta, muchos stop loss en el mercado, que aceleró también la baja, especialmente el lunes, como bien tú dices, que alcanzó un 9%. E incluso más allá, el viernes se rumoreaba afuera que entró una orden muy grande en este escenario, principalmente de lo del Banco de Chipre, de venta de oro por 124 toneladas de oro, casi 4 millones de onzas, y que eso habría ayudado a iniciar la baja que hemos visto y ya después todo lo que hemos conocido. Yo creo que, dada la volatilidad que tiene el oro, hay que tener en cuenta que el oro ha sido un refugio especialmente contra la inflación. En la medida que la inflación se ve mucho más controlada y la crisis financiera mucho más contenida, por supuesto que el oro deja de ser refugio. Ahora, la fuerte baja que hemos visto por ahora es solo una corrección muy, muy grande, pero una corrección después de haber visto una subida espectacular que lo llevó a sobre los $1.900 la onza. Bueno, veremos eso, si es que fue solamente un rebote, una corrección en los próximos semanas y también meses respecto al oro, y veremos también muy de cerca lo que pasa el dólar en nuestro país. Patricio, te agradezco nuevamente tu tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de la trayectoria del tipo de cambio y también hablamos un poco del oro, terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.